Bueno, eh, acá estamos como para conversar un ratito. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Y se escucha bien. Bueno, vamos a conversar un poquito con respecto al tema del parcial, ¿m? Que se va a colgar en el día de mañana. ¿M? El parcial, como fue la vez anterior, va a tener 96 horas para su resolución. Va a haber una diferencia en el sentido de que la vez anterior fueron 72 horas y después hicimos la prórroga, ahora directamente eh, habilitamos, habilitamos las 96 horas, es decir, lo van a tener que entregar el lunes al mediodía. ¿Mm? ¿Queda claro? De última, si pueden, me contestan por el Messenger. Y están, bueno, con respecto a esta cuestión de lo del tiempo, que por ahí en algunos casos o había habido alguna confusión, lo reitero ahora porque el otro día nunca tuvieron ustedes el parcial de 48 horas, ya en el protocolo anterior, porque primero la resolución de decanato plantea que son 72 horas, y nosotros lo ampliamos 24 horas más. Eh, con respecto a la cantidad de carillas que tenga cada una de las actividades, les va a marcar un mínimo y van a tener un máximo. ¿Mm? Eh, va a ser, con respecto a las actividades, va a tener solamente dos actividades. La otra vez tuvo tres actividades, ahora van a tener dos actividades. Es decir, el parcial va a tener el mismo formato, y el formato que diseña formato diseñado por Irene en ese sentido, donde va a tener textos de resolución. Algunos textos son los que nosotros hemos trabajado y otros textos, y siempre se agrega a veces, ella agrega un pequeño texto corto que es de la temática, digamos que puede ser un breve resumen, como en otras veces nosotros hemos agregado un anexo documental. Quienes pasaron por la etapa del recuperatorio el otro día o en, o en el parcial, tenían anexos documentales del discurso de Perón de Luna Par, bueno, es decir, y van a tener que ser ejes de resolución. ¿Qué les digo en este sentido? Que por ahí los exámenes habían sido buenos, a tal punto que, bueno, muy pocas personas sacaron notas de 6 o abajo de 6, y en el recuperatorio todas las personas promocionaron la asignatura, es decir, estamos teniendo un índice de rendimiento mucho mayor que en las instancias presenciales en todos los años que yo he estado, y bueno, y hoy lo conversábamos con Irene en ese sentido. Tengan en cuenta que cuando les dice tienen que resolver y la profesora les plantea preguntas, como un ejemplo, cuando había sido la construcción del diálogo, entonces le decía, ¿qué opina del sujeto? ¿Qué opina del currículum? ¿Qué opina de la desigualdad? Todas esas preguntas es para que a ustedes les funcione como guía, para que la conclusión o el desarrollo del texto que ustedes tengan que elaborar, es decir, tómense el trabajo de leer la consigna, que le lleve un tiempo, pero eh, es decir, sigan, está muy pautado en ese sentido. ¿Se entiende? Va a tener preguntas orientadoras para el texto que ustedes tienen que elaborar, y después va a decir, en la conclusión, tenga en cuenta tales cuestiones. Estoy haciendo un ejercicio de especulación, ¿no? Eh, yo entre hoy y mañana, durante el día de mañana, yo voy a colgar por ahí algún video de acompañamiento de algún texto que por ahí quedó un poquito, siempre a veces el video ayuda, hoy lo veíamos nosotros, ¿no? Con las clases que hacemos, el video ayuda a la clase. Otro tema. Vamos a charlar un poquito ahora con respecto a qué sugerencia les daría yo
sobre la guía de lecturas. Alguna guía de lectura Augusto también se las ha dado y seguramente Cristina y Gabriela lo habrán comentado en cada una de las comisiones de prácticos. Yo vuelvo a insistir con esto. Primero, para el tema de, ustedes tienen un bloque temático, es decir, para el tema de Duvet, ahí hay una relación. Duvet, Iramonti, y uno puede seguir en algo más reciente, puede ser el texto de Sarabí, que ustedes lo vieron en lo tienen para resolver en el trabajo práctico que están entregando esta semana. Ahí, hoy en la clase de consulta, ahora luego me la va a mandar Augusto para que yo pueda subir el audio donde se explicaron algunas cuestiones del texto de Sarabí. ¿Yo qué haría? Primero, me leo el módulo, no el módulo, perdón, la clase escrita por Irene, con respecto al tema de Duet. Y después ahí sí, como en general nosotros lo decimos en la presencialidad, Tiramonti toma categorías de Duet y a veces es más sencilla para leerla. Entonces, en ese sentido, voy jugando. Pero si yo me leo la lectura de Duet con respecto a la desigualdad, es decir, este es el libro de Duet de la desigualdad, ustedes tienen el capítulo 3 y está colgado ahí como bibliografía anexa también el de los postulados normativos. Entonces, hacen ese recorrido, van a ir en una punta, es decir, ven, Duvet, Tiramonti, la cuestión del fragmento, que ahí claramente se ve también en esta idea de fragmento y la desigualdad, es un debate que claramente va a arrancar con la reforma de los 90 y es un debate que sigue en la nueva legislación, y el texto de Sarabí es un texto muy reciente, nosotros lo incorporamos a fin del año pasado, porque bueno, es la última producción, y aparte, ¿qué pasa? ¿Por qué también incorporamos a Sarabí? Porque era la producción de un autor latinoamericano, Sarabí es mexicano, y entonces cuando se ve la problemática de la desigualdad, no es lo mismo ver la problemática de la desigualdad desde un país central, en un sociólogo de prestigio, un sociólogo de la educación, del prestigio que tiene Dueck, que bueno, que aquellos que a veces toman parte de esos marcos teóricos, en otras partes no. Acá hay que ver una cuestión, que este tema de la desigualdad es un tema que va asociado a la categoría de desarrollo, ¿no? Y los modelos de desigualdad es un problema en la estructura económico-social de la Argentina y especialmente del continente latinoamericano, ¿no? Si uno va a ver, en los informes del programa del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, justamente lo que mide es la desigualdad. Latinoamérica es el continente más desigual, pero esas desigualdades son internas. Si nosotros vamos a mirar indicadores dentro de nuestro país, nos va a dar una tasa promedio de alfabetización, una tasa promedio de terminalidad de la escuela secundaria, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional vigente, pero si nosotros vamos a determinadas regiones del país, vamos a ver que esa desigualdad está por bajo de ese promedio. No solo en lo educativo, tienen indicadores más bajos. Si nosotros vamos a ver el NEA o el NOA, es decir, si nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en Salta, Jujuy, y vamos a ver qué pasa en Formosa o en Misiones, esos indicadores de cantidad de estudiantes que son del 50%, en la provincia es más bajo. Uno lo puede ver en cualquier censo, el censo del 80, el censo del 90, el censo del 2000, el del 2010, nos van a dar que esos países, que dentro de la Argentina, esa desigualdad uno la ve en términos regionales. También uno la puede ver con el acceso a la vivienda, la cantidad de habitantes que tienen obra social, que se encuentran con trabajo registrado. En el sistema educativo, la cuestión de la desigualdad es un debate.
Es un debate y es un gran desafío. Ya el propio texto de Terigi nos plantea esta cuestión de la escuela secundaria, que era algo de lo que habíamos conversado la semana pasada. ¿Por qué? Porque esa escuela secundaria tiene una configuración diferente en su matriz fundacional que la de la escuela primaria. Se pensó para pocos, ¿se acuerdan cuando vimos en el primer parcial esos colegios nacionales mitristas? Luego la movilidad social, la política de expansión del peronismo, asociado a un modelo económico de sustitución de importaciones, va a llevar a mayor cantidad de estudiantes al colegio, a la escuela secundaria, y ahí va a haber una oferta de quienes van a hacer el bachillerato y quienes van a hacer el bachillerato, quienes van a hacer la escuela comercial, y luego la expansión de la escuela industrial. Pero esa escuela nunca fue obligatoria, a tal punto que ustedes recuerdan que Ruiz nos lleva a la reflexión siempre de decir que no había una ley, no tenía una, como existía la ley 1420, ¿no? Miriam Sadwell, que es una especialista en educación, va a decir que esa escuela fue pensada para pocos. Entonces, este desafío de la ley del 2006 de la obligatoriedad nos plantea la cuestión de la inclusión, a tal punto que eso lo plantea la propia Terigi. Pongo el ejemplo, el artículo de Terigi, lo pueden ver en Tiramonti, lo pudiesen ver en un artículo de Sadwell, de Felicitas Acosta. Es decir, los indicadores de cuánta cantidad de estudiantes a los 18 años terminan el colegio secundario. Y es la mitad. Después nosotros vamos a ver que entre los 19 y los 20 hay un porcentaje más importante, y que si uno lo proyecta a 24, 26, hasta 29 años, lo que nos pone en tensión es que hay que trabajar con otros dispositivos. ¿Y qué pasa con esa configuración de escuela? A su vez, comienzan a existir otros programas. Algunos de esos programas se convirtieron, fueron muy importantes en ese momento, como fue el programa Fines. ¿Conocen el programa Fines? Ese programa Fines, que en su principio fue pensado como finalización de la escuela secundaria, es decir, era para aumentar la graduación, la tasa de graduación a aquellos estudiantes que les quedaban materias previas, previas de cuarto año, y por ahí no había cursado quinto en el viejo formato del secundario. Por ahí ustedes, a los que tienen papás más grandes, o en el caso de algún abuelo, todavía les puede decir: yo hice el ciclo básico, como ser, porque hizo hasta tercer año del secundario, pero no había terminado la escuela secundaria 5, porque esa escuela no era obligatoria. Y acá también aparece otra cuestión, que son las credenciales para el mundo del trabajo. Ahí vemos una línea, entonces, lo que decíamos, ¿no? Dubet, Tiramonti, que Tiramonti va a aplicar el marco teórico de Dubet y lo ejemplifica, y ustedes tenían el último texto de Sarabí, donde también ven el tema de la desigualdad. Esa es como una línea ahí. Ahí hay otro trabajo, que yo se lo voy a colgar igual, que nosotros, que es un trabajo que hizo Laura Bucci con Irene, que se llama Democratización y la calidad educativa, que ahí justamente ellas lo que van a hacer es van a trabajar esta cuestión de la repitencia y la deserción. Y van a tomar las categorías de Dubet de igualdad de acceso, igualdad de oportunidades y igualdad de resultados. Yo en esto voy a hacerles un video que mañana, durante el día, va a estar, donde yo les voy a explicar esas líneas con respecto a estas cuestiones. Después ustedes tienen, que ya está subido
lo pudieron ver, ya está subida la clase de Irene. Irene hizo la producción del artículo de Levi Yeyati después del trabajo, y la clase que muchos de ustedes asistieron, y el que no pudo asistir lo va a buscar en el enlace, en el eje 4 van a buscar, ya están subidas las dos, está hecho en dos partes, donde ella ahí hace todo un recorrido del tema del trabajo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? En el tema del trabajo. ¿Qué relación tiene el tema del trabajo con qué? Con las competencias. Con lo que ustedes vieron de competencias en Crébola y en una guía de lectura. Acá hay otra cuestión para tener en cuenta. Que esas competencias comienzan a ser pensadas desde la teoría del capital humano. No en la primera versión de los 50, sino claramente en la segunda versión, que nos va a marcar el diseño curricular. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando aparece la cuestión del trabajo, Fordismo, las transformaciones de la Cuarta Revolución, ¿y qué pasa con esas competencias? Entonces ahí ustedes ven los artículos que ven la problemática del trabajo y qué relación, digamos, ¿por qué alguno me podría decir, ¿por qué tiene que ver esto con las competencias? Porque justamente qué es lo que requiere para ese trabajador. Entonces, uno lo va asociando, es decir, ¿qué competencias tiene que tener ese trabajador para poder insertarse en este mundo complejo como es el de hoy? Por eso también existían las orientaciones. Cuando nosotros hacíamos una consulta, una pregunta la semana pasada, es decir, ¿por qué la escuela técnica tenía determinadas características, y aquellos que fueron al polimodal, usando, algunas de ustedes fueron al polimodal? Bueno, claro. Bueno, que era, digamos, la escuela secundaria con el formato de la legislación anterior. Entonces ahí tenía orientaciones, economía y gestión. Era como ya esa orientación de economía y gestión nos está dando a nosotros cuál era el paradigma vigente, cuál era el paradigma económico vigente en un contexto que ¿qué sucedía? De políticas de desindustrialización, de políticas donde lo que prepara es para la venta de servicios. Cuando a nosotros nos mandan hoy, antes llamaban al teléfono fijo, hoy nos mandan a nuestro correo electrónico, nos mandan a nuestro teléfono móvil o a nuestro WhatsApp determinadas publicidades, determinada venta de servicios. Es decir, un ejemplo de esto es el mundo del call center. Es decir, si ustedes van y le preguntan a familiares de ustedes que tienen más de 50 años, para poner una barra, digamos que ninguno de esos, digamos, vamos a poner que lo consultan a sus padres, les van a decir que empezaron su trabajo en un call center. Pero si ustedes van a hacer esa misma encuesta en personas menores de 30 años, muchas de esas personas trabajaron en call center o, si no es un call center de venta, en centro de atención al cliente, que trabajas en ese formato online, que puede ser un call center o no, con las características que tiene, ¿no? Es decir, que es quien nos llama por teléfono a nosotros, al teléfono móvil, a veces el domingo a las 9 de la mañana, para venderte un seguro. Porque hoy es la comercialización de los servicios. Entonces, ahí aparece, digamos,
¿qué herramientas aparecen? Por eso nosotros el otro día predecíamos, no es casual que en los 90 se desfinanció la escuela técnica, que perdió su especialización porque el modelo económico era un modelo económico de venta de servicios, no era de política industrial. Entonces no iba a requerir esa escuela industrial, no iba a formar competencias, jóvenes preparados para un mundo de que fuera a trabajar en fábricas de automotrices que existían en la Argentina de manera importante en la década del 60, en la década del 70, parte de la década del 50 y hasta gran parte de los 80. En los 90 la producción cambia con el impacto de la globalización. ¿Ven cómo impacta acá la cuestión de las competencias en la estructura económica? Cuando nosotros decíamos, ¿por qué no se expandía a principios de siglo la escuela secundaria industrial? Y nosotros decíamos, no invertían ahí porque el modelo agroexportador requería otro tipo de formación. Y no iba a invertir en formar masa crítica para un modelo de industrialización. Cuando se inicia el modelo de sustitución de importaciones en el preperonismo y se profundiza en el peronismo y luego va a seguir en la etapa del desarrollismo, ahí justamente van a surgir la expansión de esa escuela industrial con formaciones. Por eso aparecen en la nueva escuela técnica de los últimos 15 años nuevas orientaciones. Es decir, tiene que tener nuevas competencias para un mundo de hoy en plena transformación tecnológica. Es decir, nosotros no terminamos de ver todavía el impacto que nos lleva a esto hasta en esta forma de cómo nosotros estamos ejerciendo la docencia y el formato de los sistemas educativos. Es decir, este pasaje generó un pasaje de urgencia para garantizar un derecho a la educación, hubiese sido impensado si las propias políticas institucionales hubiesen dicho vamos a trabajar entre plataformas. No, nosotros seguimos en el sistema presencial, dirían algunos colegas, y el que quiere que vaya a un sistema de la no presencialidad. ¿Se entiende esto? Bueno, entonces ustedes tienen el texto de Levi Yeyati, ahí claro, y cómo juega en esta cuestión el tema de las competencias. Esas competencias que tienen una primer visibilidad en los diseños curriculares de los 90 y cómo siguen. Va quedando claro cómo, a ver, eso no quiere decir que lo tengan que hacer de esa manera. Si ustedes me preguntaran, yo ordenaría en parte las lecturas de esa forma. Es decir, hago por un lado y por otro lado tengo los textos que ustedes tienen que ver acerca de las dos reformas grandes de cómo impactan a los sistemas educativos. Digamos. Pero bueno, ustedes de esa manera tienen ordenado el tronco de las lecturas. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, entonces, ahí hay un texto que les va a funcionar como articulador, que es el texto de Filmus. El texto de Filmus que ustedes vieron, Estado de Sociedad y Educación en Argentina de fin de siglo, que trabajaron un capítulo en prácticos, ese texto justamente nos va dando ese tipo de Estado. Ese tipo de Estado que por otro lado, a partir de los 90, ya empieza antes, pero claramente se plantea en los 90, es lo que
cuando nosotros vamos a ver que Tiramonti lo va a plantear también, lo que era ese Estado postsocial, Estado neoliberal, según las categorías o el marco que ustedes usen, es la ruptura de la matriz estatocéntrica o la matriz estadocéntrica, va a decir Tiramonti, que toma una categoría de Cavarossi de la ciencia política. ¿Y en cómo lo vemos a esto? Porque empieza a haber una diferenciación que determinados sectores se retiran de lo público. Primero se van a retirar del sistema de salud. Si nosotros vemos en poblaciones, en ciudades de menos de 100.000 habitantes, van a encontrar poquitísimas clínicas privadas. Quien conoce, no sé, un municipio vecino por acá, Balcarce, Maipú, General Alvarado, Mar Chiquita, la estructura del servicio de salud es el hospital. En las ciudades más grandes, más de 200.000 habitantes, hay un sector social que comienza a consumir el servicio de la salud en instituciones privadas, las clínicas. Para poner el ejemplo, nuestra ciudad, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, los centros urbanos de más de 300.000 habitantes. Lo mismo va a suceder con la educación. Eso lo va a explicar en el artículo también Irene, cuando los sectores medios comienzan a retirarse, un punto importante de sectores medios, comienzan a retirarse de la escuela pública. Esto claramente se empieza a ver a partir de los 90. ¿Y qué va a suceder ahí? Hay una expansión de oferta de instituciones privadas. Cantidades de escuelas, si ustedes hacen una biografía de la propia institución, se van a dar cuenta que muchas de esas escuelas secundarias, las que fueron algunos de ustedes, que era una institución privada, tienen el origen en una escuela primaria que era, la ley federal hizo que avanzara. Bueno, esto nos da a nosotros que si nosotros vemos del 95 para acá, el sector privado fue creciendo. Y claramente los sectores medios comienzan a retirarse en un número importante por diferentes motivos. Hay estudios, hay investigaciones hechas sobre... Pero esto claramente se ve en la escuela secundaria. Y en los centros urbanos, esto tiene una explicación teórica y una explicación en la propia investigación. Entonces, se van conformando esos circuitos educativos. Circuitos educativos que, por otro lado, tienen que ver con diferentes valores. A veces los padres dicen, no, vos vas a ir a esta escuela porque es la escuela que fuimos nosotros y también fueron nuestros abuelos, y entonces somos tercera o cuarta generación, y otros quieren una formación porque tienen una mayor oferta desde el punto de vista curricular, tienen una mayor oferta de talleres, una mayor oferta de campamentos, de oferta de talleres artísticos, de actividades deportivas. La jornada es más extensa y los padres hacen un esfuerzo y dicen, no, pago esta cuota para que mis hijos reciban este servicio educativo. También acá, si ustedes van a mirar la Ley de Educación la Ley de Educación Nacional, iba a plantear para la escuela secundaria una
extensión de la jornada educativa con ofertas de cursos, de tutorías, de otro tipo de actividades, una expansión del currículum que no está cumpliendo todavía hoy ese porcentaje. Uno va a encontrar que no hay tantos colegios secundarios públicos con jornada extendida. Dejamos aparte la educación técnica, porque la educación técnica, por el formato y diseño curricular, requiere una carga horaria de 7 u 8 horas, o lo mismo en la enseñanza artística. Aquel estudiante que va al polivalente requiere una enseñanza de una extensión horaria, pero uno no tiene. Si uno va a ver en el resto de las escuelas medias, esto no se da, y tampoco se da en muchas escuelas privadas. En otras sí ofrecen ese servicio, y bueno, y hay consumidores para ese servicio, ¿no? Que requiere un monto. ¿Qué estamos diciendo acá? Que claramente los estudios lo dicen, a ver, no es un invento mío ni nada. Cuando uno hace un análisis de matrícula, esto lo ve que hay un retiro de los sectores medios de la escuela secundaria en los principales centros urbanos. Si uno lo va a ver en nuestra ciudad, y se van conformando circuitos educativos, donde acá aparece también la cuestión del prestigio, la cuestión de la inclusión, ¿qué requiere la institución para esa familia, si va a cumplir con ese mandato. Bueno, este es otro tema para ver ahí, y qué tipo de salida se da en el tema de los talleres. Uno a veces puede analizar cómo en colegios considerados de élite tenían talleres de robótica o de nuevas tecnologías o de profundización de un idioma en lengua extranjera, o hasta en los de elite un currículum bilingüe, que por otro lado a mí me permite un circuito de acreditación. Digamos, acá es donde nosotros estamos viendo también cómo un sector se proyecta, se representa socialmente como ciudadano del mundo. Entonces, ese estudiante va a ir a estudiar a Estados Unidos, va a ir a estudiar a una universidad europea, va a hacer una experiencia del walk and travel, es decir, digamos, se plantea una movilidad que tiene que ver con que da cuenta en parte de un modelo cultural imperante, donde vos circulás el lugar que tiene el ocio, la oferta del turismo. Los más jóvenes, para ustedes es mucho más común trasladarse y consumir. Si uno iba a ver cómo era ese consumo del viaje y del ocio y del turismo hace 30 años atrás, el viaje internacional era para lo que se reconoce como el sector del ABC1, digamos, de la clase media alta y de la clase alta. No había un consumo por diferentes formatos, ¿no? Las plataformas, las líneas de financiación de los pasajes, bueno, las low cost, es decir, la hostelería, el poder alquilar departamentos por día, es decir, por supuesto que uno puede ir a un hotel 5 estrellas, pero bueno, hay un consumo en el sector turístico que hace 30